Bienvenidos a Oncocápsulas de la Salud. Mi nombre es Pedro Antonio Ibarra Sandoval, curso noveno semestre de Medicina General en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán, y voy a abordar el tema de melanoma en la materia de oncología impartida por el doctor Félix Santiago Gómez. Sin más que agregar, comencemos. Hay que tener dos definiciones muy claras, lo que es un melanoma y lo que es un nevo. Un melanoma va a ser una neoplasia maligna que va a ser originada de las células que nos dan el pigmento cutáneo, los melanocitos. Y un nevo, o comúnmente llamados como lunares, va a ser una proliferación benigna de células derivadas de los melanocitos. Es muy importante que tengan claro estas dos definiciones debido a que nos van a ayudar a entender mejor el resto del video. Ahora bien, un 2% de todos los cánceres del mundo pertenecen a los melanomas. Los individuos de raza blanca tienen de 6 a 7 veces más riesgo de presentar un melanoma que los individuos de raza negra. Un 90% de todos los melanomas se van a presentar en la superficie cutánea y el otro 10% se va a presentar en el globo ocular y en las mucosas, como por ejemplo la mucosa bucal o la mucosa anal. El sitio más frecuente donde se pueden presentar melanomas van a ser las extremidades inferiores, siendo específicamente el pie en su cara plantar el sitio de mayor incidencia. El otro 50% se va a dividir en la cabeza, en el cuello, siendo este el sitio menos frecuente donde se producen los melanomas, el tórax y las extremidades superiores. Al igual que las otras neoplasias malignas cutáneas, el melanoma se va a presentar principalmente por lesiones inducidas por rayos ultravioleta, siendo las regiones geográficas con muy alta tasa de exposición solar las regiones con más incidencia de melanomas, como por ejemplo Australia. Australia tiene una exposición solar muy alta. Aunado a esto, los habitantes de Australia van a ser de tez blanca, entonces van a tener aún más riesgo de presentar melanomas. Y no solo los melanomas se presentan por lesiones inducidas por rayos ultravioleta, también se pueden producir por mutaciones genéticas. Un 5 a 10% de todos los melanomas van a ser producidos por mutaciones genéticas. Pero si hablamos de genética, es muy importante que sepamos qué es un gen y qué es un locus. Un gen va a ser una pieza de información genética que se va a encontrar dispuesta en el cromosoma, y un locus va a ser el lugar específico donde se va a encontrar un gen. Ahora bien, las mutaciones en el locus CDNK2A van a ser las más comunes. Este locus va a codificar dos genes, el P14 y el P16. Estos dos genes van a ser genes supresores de tumores. ¿Qué quiere decir esto? Que estos genes nos van a ayudar a evitar que se produzcan tumores. Otras mutaciones en genes pues van a ser el BRAF y el RAS, que pues estos no nos van a producir lesiones malignas, pero sí nos van a producir nevos benignos. El desarrollo de un melanoma va a tener dos etapas muy características. La primera va a ser una proliferación radial y la segunda va a ser una proliferación vertical. La proliferación radial la vamos a dividir en tres etapas que van a ir desde la etapa A hasta la etapa C. Empezando con la etapa A, pues solo vamos a tener unos melanocitos dispersos de forma radial u de forma horizontal. Después, esto va a evolucionar a una hiperplasia melanocítica, que hiperplasia quiere decir un aumento en el número de células. Entonces, una hiperplasia melanocítica se va a referir a un aumento en el número de melanocitos. Este aumento va a ser tan grande que se va a formar un nevo. Un nevo, recuerden que era una proliferación benigna de melanocitos. Esta proliferación después se va a convertir en un melanoma in situ o en el sitio. Este melanoma no va a tener la capacidad de infiltrar, tampoco va a tener la capacidad de hacer metástasis, pero sí va a tener la capacidad de dispersar radialmente melanocitos a la epidermis. Después de un tiempo, este va a avanzar a la etapa de melanoma con la capacidad de proliferar verticalmente. Esta pues sí va a tener la capacidad de infiltrar, también va a tener la capacidad
de hacer metástasis y va a tener la característica de que cuando llegue a esta etapa, las lesiones anteriores eran superficiales. Entonces, en esta etapa se va a hacer un nódulo que va a ser característico. Vamos a dividir en 4 tipos a los melanomas dependiendo de su clínica patológica. El primero que vamos a tener va a ser el melanoma léntigo maligno. Este iba a ser una presentación poco común del melanoma y se iba a presentar principalmente en adultos de edad avanzada y se iba a manifestar como lesiones hiperpigmentadas de diferentes tonalidades de café, y este podía tener una evolución en años, en las cuales se iba a manifestar como unos cambios en las tonalidades de café, que se iba a tornar un café pardo o también se podía tornar en negro, y se iba a caracterizar porque iba a tener unas lesiones sin pigmentación. Luego vamos a tener el melanoma de extensión superficial, que este era el que tenía mejor pronóstico de todos y también era el más común. Este iba a tener la característica de que iban a ser lesiones planas con una pigmentación variable y también un engrosamiento queratósico que se situaba en el sitio del melanoma. Después tenemos al melanoma nodular o al melanoma amelánico. Este recibe este nombre debido a que, a diferencia de los otros melanomas, este no iba a tener una pigmentación o podía tener una pigmentación azulada o negra. Este tumor va a salir de superficies lisas o vegetantes y va a tener la característica de que, a diferencia de los otros tumores, este no va a tener una proliferación horizontal, sino que va a tener una proliferación vertical. Esto le va a dar la capacidad al tumor de una gran infiltración y de producir metástasis de forma muy rápida, por lo que los pacientes que tengan este tipo de tumor van a tener un pronóstico muy malo. Y ya por último, en la clasificación vamos a tener al melanoma acral lentiginoso, que este iba a tener la característica que las lesiones iban a ser maculares e iban a tener una pigmentación variada, así como también iba a tener un desarrollo invasivo más rápido que el melanoma léntigo maligno. Estas lesiones invasoras se iban a manifestar como áreas queratósicas, ulceradas o infiltradas. Para poder diagnosticar a un melanoma, primero tenemos que sospechar de él. Esto lo podemos hacer mediante un acrónimo que es A, B, C, D y E, donde A significa asimetría, B significa bordes irregulares, C significa cambios en la coloración, D significa aumento en el diámetro y la E significa evolución de la lesión. Para hacer esto más entendible, tenemos dos imágenes. La de la izquierda es un melanoma y la de la derecha es un nevo. Si aplicamos el acrónimo empezando por la letra A, vemos que el melanoma es totalmente asimétrico a comparación del nevo. En la letra B, con los bordes irregulares, realmente no sabemos dónde empieza y dónde termina el melanoma a comparación de nevo. En la letra C, en los cambios de coloración, vemos en el melanoma diferentes tonalidades de pigmentos a comparación del nevo, que es un solo pigmento. En la letra D, pues es muy difícil mediante una imagen sin una regla ver el diámetro de una lesión, pero generalmente los melanomas son mayor a 6 milímetros. Y en la E, que es la evolución, esta nos la va a referir el paciente. Aquí el paciente nos va a referir que tenía un lunar que pues aumentó de tamaño o cambió de coloración. También un factor muy importante y que va a determinar el pronóstico y el tratamiento del paciente va a ser una biopsia incisional. ¿Qué quiere decir esto? Que pues vamos a retirar una parte de la lesión para su estudio. Este estudio lo tiene que realizar un patólogo o un dermatopatólogo. Ya que tengamos el nivel de profundidad del melanoma, es importante sacar el pronóstico del paciente. Esto lo podemos hacer mediante dos métodos. Uno es el nivel de Clark y el otro es el índice de Bislow, siendo este el más utilizado. Basándonos en el índice de Bislow, tenemos que un paciente con una profundidad de menos de 1 milímetro va a tener una sobrevida a los 10 años de 96%. Un paciente con 1 a 2 milímetros de profundidad va a tener una sobrevida
del 87%. Un paciente con 2 a 4 milímetros de profundidad va a tener una sobrevida del 70%, y un paciente con más de 4 milímetros de profundidad va a tener una sobrevida del 50%. También el nivel de profundidad es importante para el tratamiento, siendo este una biopsia excisional, o sea que van a remover toda la lesión y se va a aplicar la técnica de los márgenes por 10. Esta técnica consiste en valorar el nivel de profundidad y multiplicarlo por 10. Un ejemplo sería una profundidad de menos de 1 milímetro, la multiplicamos por 10 y saldría 1 centímetro. Entonces, en toda la circunferencia de 1 centímetro tenemos que remover todo el tejido adyacente a la lesión.